protagoniza. Vamos a hablar de muchos temas hoy y todos son apasionantes. Lo primero que tengo que decirle es que la guerra de Medio Oriente, por algunas cosas que sucedieron en las últimas horas, se ha trasladado a la Argentina. Y ahora mismo voy a conversar con algunos de los protagonistas que tienen que ver con eso. Lo segundo que quiero decirles es que vamos a discutir acá y seguramente vamos a tener por lo menos parte de una respuesta para saber si el anuncio del gobierno con el tema de la casa propia es un blef, una engaña pichanga, o es verdaderamente algo que le va a servir a la gente. Y lo tercero que tengo para decirles es que vamos a estar con Margarita Stolbizer. Ya nos anticipa que va a denunciar corrupción en este gobierno con nombre y apellido. Pero antes quiero saludar a algunos de nuestros panelistas. Jorge Castro, buenas noches. A ver si pronuncio bien el apellido. Julián Schwinderman, ¿sí? Bueno, gracias por estar acá. Mosgen Ali, gracias por estar acá. Y Pedro Brigger. Pedro, ¿qué tal? El embajador de Israel, a quien invitamos, aclaramos, a quien invitamos, no vino, dijo que iba a mandar una carta, a esta hora todavía no la mandó, la esperamos. ¿Te quiso echar de Canal 7, Pedro? Efectivamente, ejerció presiones para silenciarme en Canal 7, tuve todo el respaldo del canal, tuve todo el respaldo de Radio Nacional, de la Secretaría de Medios, me ayudaron y asesoraron legalmente. De hecho, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires emitió un comunicado de repudio a las declaraciones del embajador. E incluso el jueves pasado, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también emitió un comunicado de repudio a las declaraciones del embajador, entendiendo que este era un ataque a la libertad de prensa en general, más allá de la difamación de que soy vocero del Hezbollah o que soy admirador de Bin Laden o esas tonterías. Vamos a hablar de eso, Pedro. Sí, quiero decirte, no. nobleza obliga, que el embajador dice que no es así. Después vamos a seguir discutiendo el tema. Buenas noches. Chiche Helblum dijo acá, el programa anterior, que ustedes habían preparado un escrache contra él, escrache que después fue frustrado. ¿Es verdad o no? Es totalmente mentira. Yo me entero, justamente hay una página llamada Indimedia donde uno puede subir información sin tener que decir quién es. Allí apareció un supuesto escrache que se hacía contra Helblum. Él me llama a las 3:30 de la tarde de hace 2 martes atrás, preguntándome si era verdad. Le digo que no. El señor Helblum me pide un favor, solicitándome salir al aire, accedo. Y en lugar de llamarme, salir al aire para desmentir juntos esta calumnia, porque es una calumnia, Helblum comienza con una diatriba, descalificando, bueno, mi persona, diciendo si quieren venir que vengan, e inclusive, la verdad, una cuestión que me llamaba mucho la atención. Ahora vamos a seguir con eso, Ali, y vamos a desarrollarlo porque nosotros insistimos, el conflicto está teniendo su repercusión en la Argentina. Una de las cosas, para que ustedes tengan una idea, hace tiempo que están impulsando un boicot contra el diario Clarín, diciendo que el diario Clarín está informando contra Israel y a favor de los países árabes. Pero Margarita, buenas noches, gracias por estar acá. Julián Schwinderman, 36 años, escritor y analista político. Sostiene que la tregua depende de Hezbollah y que la mayoría de los medios argentinos favorecen al Líbano. Mosgen Ali, 48 años, director de la Casa para la Difusión del Islam en Argentina. Se vio envuelto en una polémica por un escrache a Chiche Helblum y opina que los medios favorecen a Israel. Jorge Castro, 62 años, analista de política internacional. Dice que la paz en Medio Oriente es muy frágil y que la guerra es asimétrica. Pedro Brigger, 50 años, periodista especializado en política internacional, denuncia que el embajador de Israel pidió que lo echaran de Canal 7 por sus opiniones. Julián, ¿por qué dice usted que la tregua depende de Hezbollah y que la mayoría de los medios argentinos favorecen al Líbano? Bueno, son dos preguntas. La primera tiene que ver con que Hezbollah fue el iniciador de esta guerra, fue quien atacó sin que mediara provocación alguna al Estado de Israel, que ingresa al territorio de Israel desde el Líbano, ataca, mata y secuestra a soldados. Entonces, en síntesis, creo que queda claro quién fue el agresor y, en consecuencia, cesando los ataques, cesa la violencia. Pero hubo una interrupción del cese del fuego que denunció la ONU y culpó a Israel. Correcto. Que la ONU culpa a Israel no es una novedad y no necesariamente significa que tenga la razón. Es un hecho fáctico que la ONU culpó a Israel. ¿Cuál es la realidad en el terreno? Hezbollah se sigue rearmando, que es una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y que insta además no solo al desarme del Hezbollah, sino a evitar el rearme.
Cuando Irán y Siria continúan enviando armamento al Líbano para Hezbollah, Israel comprende que hay una actitud belicosa de continuar con la agresión y es lo que quiso frenar. Está bien. ¿Y por qué dice que la mayoría de los medios argentinos favorecen al Líbano? Básicamente, bueno, hablamos de la cobertura periodística. Sí, sí. Hay variaciones, hay muy dignas casos de justicia periodística. Dígame los medios, dígame los... Yo la verdad que quisiera... Bueno, La Nación es un diario que tiene una cobertura muy responsable. Por ejemplo, me parece, de la prensa gráfica, concretamente. Clarín es un periódico que tiene una fama bien ganada por ser tendenciosamente anti-israelí. ¿Pero por qué dice? Y concretamente se lo digo. Por ejemplo, supongamos que hay un misil que dispara Hezbollah contra Israel. Sí. Entonces Israel responde a esta agresión enviando aviones. ¿Cuál es el titular que un periodista digno y justo debería poner? Hezbollah ataca a Israel, subtítulo, Israel responde. La manera en que estos periódicos lo hacen es al revés. Poner Israel ataca al Líbano, subtítulo, si es que lo ponen, en represalia. Bueno, me parece que eso merece una discusión que la vamos a dejar para un poquitito más adelante. Yo creo que los títulos y el desarrollo tienen que ver con el impacto de la noticia, con la cantidad de muertos, la cantidad de heridos y las circunstancias que se dan, no solamente por quién lo hizo primero y quién atacó después. Pasa que la causa-consecuencia, agresor y agredido, queda revertida producto de seguir el impacto y no la secuencia. Muy bien, ahora lo vamos a seguir discutiendo. Jorge Castro dice que la paz en Medio Oriente es muy frágil y que la guerra es asimétrica. ¿Frágil porque en cualquier momento puede volver la guerra? Esta es una guerra larga. ¿Que no terminó? No, y que empezó hace muchos años. Es un continuo. En el caso del reciente conflicto entre Israel y Hezbollah que se desarrolló en el Líbano, comenzó al menos en 1948, cuando la guerra de la independencia con respecto al Líbano. Y en lo que hace a Hezbollah, al menos desde 1980-82. Este es un conflicto de largo plazo. Está bien, pero además, la última parte del conflicto, ¿puede volver en cualquier momento, dice usted, Jorge? En cualquier momento. ¿Ah, sí? El elemento crucial acá es si la resolución del Consejo de Seguridad 1701 se implementa, se lleva a la práctica o no. Hasta ahora, lo único que hay es el despliegue del ejército del Líbano en el sur del país, pero con una clara retardo en lo que se refiere a la colocación o la ubicación de una fuerza internacional. Y este es el punto crucial, lo que permite pensar que esto es simplemente una pausa. Sé que Moshe Ali tiene cosas que decir, ni que hablar de Pedro Brigger, que, bueno, ha sido de alguna manera atacado y seguramente va a tener que defenderse. Vamos al informe y nos metemos en la polémica. La tensión en Medio Oriente es extrema. La frágil tregua sigue vigente, con las armas sobre la mesa. Nuevos ataques por parte de Israel, que acaba de confirmar que de alguna manera se está violando la llamada tregua. Pero aunque la zona de guerra está a miles de kilómetros de Argentina, el conflicto también estalló en nuestro país. El gobierno rechazó un pedido de Naciones Unidas para enviar tropas al Líbano. El motivo oficial para no enviar tropas fue que las Fuerzas Armadas no están preparadas. Pero en realidad, Kirchner habría preferido evitar conflictos. En la época de la Guerra del Golfo, Argentina participó de esta fuerza de paz y luego tuvimos como consecuencia, o por lo menos esa es la sospecha, el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel. Un importante líder de Hezbollah criticó esa decisión y además puso al desnudo una conexión entre su organización y gente de nuestro país. Uno de los líderes de Hezbollah reconoció que su partido recibe dinero desde la Argentina. La guerra también dividió las aguas en la sociedad, con los medios y el periodismo como objetivos principales. No al terrorismo, obviamente, y no a la desaparición del Estado de Israel. La semana pasada se difundió un comunicado en el que sectores musulmanes convocaban a un escrache contra Chiche Helblum. Fue un escrache que finalmente se frustró. Sectores de la comunidad judía que no se identificaron llamaron vía email a no comprar Clarín. Lo acusaban de magnificar en sus artículos los ataques israelíes y hasta resaltaban un supuesto apellido musulmán de una periodista, a la que no nombraron. Además, el periodista Pedro Brigger denunció que el embajador de Israel le pidió a los directivos de Canal 7 que lo echaran debido a sus opiniones sobre el conflicto. Es anti-israelí, pero de la manera más fuerte. El embajador negó la acusación, pero criticó la forma en que los medios argentinos cubren la guerra. Ustedes hablan conmigo, muestran fotos del Líbano y de esta manera tratan de quitarle autoridad a mis palabras. ¿Será que le importa menos a la prensa los muertos israelíes? Mientras todo el mundo espera que Medio Oriente se encamine hacia la paz, en Argentina se agrava la guerra. Bueno, hay varios puntos para discutir. Lo primero que quería saber, Alicia, usted lo sabe, es si verdaderamente se le manda desde la Argentina dinero a Hezbollah.
Que yo tenga conocimiento, no. Hezbollah no tiene representantes en Argentina. La ayuda que se envió es toda por medios oficiales, a través de Cascos Blancos y Naciones Unidas. Y hay una cuenta que tiene la Embajada de Líbano en nuestro país, en la cual algunas personas, árabes o no, porque hay muchos argentinos, y yo quiero decir gracias a la solidaridad del pueblo argentino que se ha mostrado totalmente consustanciado con nuestra causa, han hecho aportes en esa cuenta para enviar. Pero, Ali, yo personalmente no lo he hecho, por ejemplo. Pero hay un alto dirigente Hezbollah que es reconocido. No, eso es algo que a mí me gustaría contestar. Primero hay que ver si es verdad esta entrevista, ¿no? Pero no es un alto, está bien. No es un alto dirigente, está bien. Vamos, yo le voy a conceder eso. Bueno, yo no estuve con Silvia Pisani, pero es evidente que la entrevista es real, digo. Yo no, está bien. Perdón, vamos Pedro, a suceder... está claro que fue una entrevista real, ¿no? Lo de Silvia Pisani con el alto dirigente de Hezbollah. No sé, yo no tengo por qué pensar que no es real, no vi la desgrabación. Bueno, no sé si es un alto dirigente, yo no lo conozco. No, bueno, sí, lo que sí le digo es lo siguiente. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Israel recibe ayuda financiera de Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra, algunos países de la Unión Europea. ¿Es cierto eso? ¿Israel recibe ayuda financiera de Estados Unidos? Económica y militar de Estados Unidos, es correcto. ¿Cuál sería el problema después de ver la destrucción? Que familiares de los damnificados allá quieran colaborar con el gobierno de Líbano. No, al Líbano, ¿me lo pregunta a mí? Sí. Me parece que... Yo le puedo responder con todo gusto. Una cosa, por supuesto, es la ayuda legítima al Líbano, un país que ha estado realmente bajo ataque producto de esta precipitada guerra iniciada por Hezbollah, pero otra cosa es de enviar dinero directo a una organización que es sospechada por la justicia argentina de haber asesinado argentinos en la década del 90 y de fomentar terrorismo contra Israel y su propia población. Quisiera que traigan las pruebas y que las muestren, así de una vez por todas terminamos con todo esto, porque ya lo tenemos a Beraja totalmente descalificado, a Galeano dando cuentas a la justicia. Todo el mundo sabe que Hezbollah no tuvo nada que ver por acá. ¿Quién es todo el mundo? Todo el mundo. Todo el mundo, ya es una cosa que está, es un pescado que nadie más come ese, porque cada vez que Hezbollah hizo una acción dentro o fuera de su frontera, que fuera su frontera lo hace con el Estado de Israel únicamente, se la ha reivindicado y la ha asumido. Hezbollah siempre negó su participación en lo de la embajada y lo de la AMIA, y yo no tengo por qué no creerle. Además quisiera aclarar que esto no se inicia con la captura y no un secuestro de los soldados. Esto tiene su inicio tampoco con la torpedera israelí bombardeando la playa de Gaza. Esto se inicia en la última fase con el asesinato de Hariri, para obligar a retirarse al ejército de Siria, del sur del Líbano, que servía como tapón a los planes de Israel, ¿no? Bueno, quien está justamente sospechado por todo el mundo, como usted dice, de ese asesinato son los sirios justamente, y que por eso hay una retirada siria forzada que había ocupado el Líbano durante una enorme cantidad de años, socavando su independencia y oprimiendo al propio pueblo libanés. No, el que socavó la independencia del Líbano y oprimió al pueblo es el Estado de Israel, y las pruebas están a la vista. Ahí tenemos los edificios destruidos, más de 1000 civiles muertos. Pedro, es distinto. ¿Israel violó el cese del fuego, como dice la ONU? Es un cese de fuego, como decía Jorge, muy frágil. La resolución 1701 deja muchas puertas abiertas para interpretar exactamente qué es lo que puede pasar. Por algo fue aceptada por ambos lados. En la resolución, por ejemplo, no se dice que se tiene que desarmar el Hezbollah, sí se dice que no puede ingresar armamento a elementos que no tengan que ver con el gobierno del Líbano, lo que obviamente se refiere al Hezbollah. El problema es que eso no se puede cumplir, y además el Hezbollah está claro que no se va a desarmar, y obviamente menos después de esta gran victoria militar que consiguieron en contra de Israel, y viendo que del otro lado Israel está en una crisis impresionante, piden la cabeza al primer ministro, al ministro de Defensa, del comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Un segundito, ¿es así? ¿Está en una crisis impresionante Israel? ¿O es lo que reflejan los medios? No, hay una crisis real que tiene que ver con un cuestionamiento popular al gobierno por el manejo de la guerra, no por la legitimidad de la guerra, pues fue un Estado atacado y se defendió, pero sí por la manera. ¿Israel está perdiendo la guerra, Julián? Políticamente la ganó, y la resolución 1701 ¿Israel lo refleja. políticamente la ganó? Sí, yo creo que sí. El tema es que las Perdón, guerras... la prensa israelí dice perdió por nocaut.
Perdón. La prensa israelí dice perdió por nocaut. Hay una gran diferencia. Tiene que ver con interpretaciones, ¿no? Obviamente. Militarmente, por supuesto. No, políticamente también. Políticamente yo creo que no, porque la resolución 1701 exige objetivos estratégicos de Israel en relación a Hezbollah y el Líbano muy claros. El desarme, con otras palabras, como correctamente señalás, pero que realmente exige un desarme de Hezbollah, insta a evitar el rearme de Hezbollah, crea una zona de seguridad, exige la participación de tropas internacionales y que Hezbollah cese sus hostilidades y Israel las respuestas. Un segundito. Entonces, en este sentido, permíteme, Luis, creo que políticamente la victoria es clarísima en una guerra impuesta sobre Israel, donde militarmente se encontró con un enemigo muy formidable y a todas luces, ¿no? Jorge, ¿está ganando la guerra Israel? ¿La está perdiendo? El objetivo estratégico de Israel en este conflicto era modificar la situación existente en el sur del Líbano hasta el 12 de julio. En este sentido, si la resolución 1701 del Consejo de Seguridad se ejecuta, se lleva a cabo, con lo que implica la ocupación de esa zona por el ejército del Líbano y la Fuerza Militar Internacional, en ese sentido el objetivo estratégico de Israel habría sido logrado. Lo que ocurre es que Hezbollah no ha sido destruido militarmente, y al no haber sido destruido militarmente, no ha sido vencido. Y en este sentido es que el conflicto no termina en estos términos, sino que es nada más que una pausa en un conflicto que continúa. ¿Qué es lo que dice usted, Ali? Y yo digo que, vamos a ver, si el objetivo de Israel era recuperar a los soldados capturados, no lo ha logrado y quedó vencido. Si era disminuir la capacidad reactiva, porque la guerra impuesta nosotros la observamos a favor de Hezbollah. Sí, quiero interrumpirle un segundito. No me parece tampoco que sea una victoria no entregar a soldados rehenes de Israel, por más que sea... Del mismo modo que es injusto mantener a más de 10.000 prisioneros en las cárceles israelíes. Por eso, claro que sí. Justamente lo que se buscaba era un intercambio, ¿no? Si el objetivo de Israel era desarticular la capacidad propagandística o de difundir imágenes y noticias al Hezbollah, tampoco lo ha logrado porque la radio y la televisión siguió funcionando. Si el objetivo era matar al líder del Hezbollah... ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que se mostraron los muertos civiles, los niños, como corresponde, dice usted? Sí. Israel quería destruir la capacidad de difusión de Hezbollah, no lo ha logrado. Matar al líder no lo logró. Desmantelar al Hezbollah no... Es una derrota en todos los términos. Ahora, si lo que quería era destruir un país como ya destruyó otro, Palestina, ahí decimos que hubo un éxito terrible. 15 años van a pasar para que el desastre ecológico en el mar pueda ser subsanado. La reconstrucción del país, ¿cuántos años va a llevar? ¿Quién se va a hacer cargo de las más de 1000 personas muertas? Y esto nosotros tenemos que ser claros y decirle a nuestra ciudadanía y al mundo. Esta vez no lo vamos a olvidar. Esta vez vamos a reclamar y no nos vamos a cansar de reclamar justicia. Y vamos a llevar al banquillo de la Corte Internacional a los acusados de genocidio, que son los militares y el gobierno israelí que ha perpetrado esta masacre contra los civiles. Menos mal que último momento dijo la palabra justicia, porque el tono era más de amenaza que de justicia. Pero de cualquier manera, digo, Israel también debería rendir cuentas, ¿no? Por lo que pasó en esta guerra. Quiero decir, acá no hay inocentes, ¿no? Israel también hizo lo suyo y mató muchos civiles, y por más que ustedes digan que los titulares muestran más a unos que a otros, la cantidad de muertos que hubo del lado del Líbano fue infinitamente mayor. Es correcto, pero eso no cuestiona la legitimidad de la defensa nacional. No, pero bueno, legitimar la muerte de niños y mujeres... ¿Sabe por qué, Luis? Niños y mujeres israelíes también, ¿eh? Sí, Yo creo, por supuesto. No hay manera de justificar. Luis, con una diferencia ética fundamental, y es importante tenerla presente. ¿Ética? Sí, se lo digo cuál es. Hezbollah deliberadamente tiró más de 4.000 misiles durante 33 días contra poblados del norte de Israel, contra civiles. Israel se defiende de este ataque contra Hezbollah, donde desafortunadamente mueren civiles. No, pero disculpe, el objetivo es distinto, Luis. Yo no me quiero poner... No, ¿cuál es la diferencia de objetivo? Pero mataron a mujeres y niños. ¿Y sabe por qué? Porque los luchadores de Hezbollah se rodean de sus propios hermanos, los usan de escudos humanos. A ver, me espera un segundito, Ali. Yo quiero, porque ya lo oí varias veces esto, quiero escuchar de boca de dos periodistas si se puede creer, si es cierto, el argumento de Israel cuando dice lo que dice Julián. Tiene que ver con la naturaleza de la guerra, Luis. Pero Hezbollah pone a sus mujeres y a sus niños como mártires para salir en los diarios. No lo pone como a sus mujeres y niños como mártires. Lo que hace es que es una organización guerrillera
que surge como expresión política militar de la población chiita libanesa. Actúa dentro y a partir de la población chiita libanesa, que a su vez es mayoritaria en el sur del Líbano. En estas condiciones, la característica principal que tiene esta guerra asimétrica, es que la población civil es parte de ella, en un sentido o en otro. Por eso que tiene este carácter tan trágico. Y por eso además es que en este tipo de conflicto la opinión pública juega un papel central. En lo que se refiere a la muerte de inocentes, niños, mujeres, este es un impacto fundamental en el desarrollo del conflicto. Está bien, Jorge, pero la pregunta es, ¿los ponen ahí como mártires para mostrarlos en los diarios? Yo creo que a ninguno de los dos lados le importa la muerte de civiles del otro lado. Pero, a ver, yo quiero responder esta pregunta porque si no me quiero responder. Digo, nadie me la termina de responder. Bueno, te la respondo. Primero, le interesan los civiles de su propio lado. Creo que en el fondo, en el argumento israelí hay un argumento muy racista, porque siempre se acusaba a los palestinos de exactamente lo mismo. Nosotros no nos ocultamos entre civiles, los palestinos ocultaban. A principios de la década del 80, en la prensa israelí había caricaturas burlándose del ejército israelí que decía: disparamos al aire porque mueren chicos palestinos. Y las caricaturas mostraban a los chicos saltando. O sea, no había balas perdidas. Es más, es falso decir que Israel no tiene, por ejemplo, armamento entre civiles. Tomemos un ejemplo concreto. Cayó una Katyusha, un cohete del Hezbollah, en un kibutz en el norte de Israel, Kfar Giladi. Mató 11 soldados. ¿Dónde estaban esos soldados? En el medio de la población civil. Ambos tienen recursos militares dentro de población civil. Decir que solamente el otro lo hace es un discurso racista. De ambas partes. De ambas partes, podemos decir de ambas partes, pero Israel, discúlpame, sostiene mucho eso desde la ética. Dice, nosotros somos éticos y no disparamos sobre civiles, en todo caso lo lamentamos. Eso no es verdad, la historia no es verdad, la historia lo demostrará. Por eso digo, ambos tienen ejército, guerrilleros o regular dentro de la población civil. Y está claro que cuando se dispara sobre el otro no se presta atención donde cae. Pero hay motivos distintos. Adelante. Un segundito y yo le doy la palabra. Por favor. No me parece que eso sea correcto. Ese es el equivalente a que haya un bombero y un piromaníaco y decir, y los dos son igualmente responsables por un incendio. De ninguna manera. Aquí hay una situación en la que hay un ejército regular de una democracia atacada sin que mediara provocación. ¿Estaban en el medio del kibutz, y se responde, protegiéndolos de los ataques misilísticos. Pero en el medio del kibutz. Pero protegiendo a la población. El Hezbollah también dice que protege a los libaneses. Hay una gran diferencia. Obvio. La gran diferencia, si me permite, Julián, un segundo, ya se trata lo uno diga. Que ya le dejo, por favor. El punto aquí es muy claro. Israel no asesina deliberadamente a civiles como Hezbollah lo hace. Esto es real. Lo Esto es muy cuestiona simple. la propia prensa israelí, cuestionan Julián. la performance del ejército, pero no cuestionan que el Estado es racista como ustedes cuando dicen. Israel en 1982 invadió el Líbano, una cantante ¿Por qué israelí... invadió el Líbano? No importa ahora. No, ¿cómo no importa? Estamos hablando del tema de Porque los la civiles. OLP hizo lo mismo que Estamos hablando del tema Hezbollah, civiles, tiraron no mezclemos los temas. Una cantante israelí escribió un tema musical que fue censurado donde decía, ¿dónde aprendimos a quemar chicos vivos? Nosotros que veníamos del Holocausto. Si Heyman se llama la cantante. Ya en ese momento se disparaba sobre civiles y sobre chicos. Yo no estoy cuestionando acá lo moral, estoy dando hechos fácticos. Después podemos discutir desde lo moral, si es ético, si no es ético. Yo no entro en ese debate si es ético o no. Lo que yo digo es un hecho fáctico. Israel lo ha hecho en más de una oportunidad. Lo que pasa es que juega con la victimización como a decir, nosotros no lo hacemos. Quería que terminara Juliana, sí, por favor. A mí me parece que el caso de que una cantante israelí o una periodista, no recuerdo, haya dicho algo así, refleja su punto de vista, no necesariamente la realidad. En la sociedad israelí no es una sociedad integrada por gente que manda a sus niños al frente, sino todo lo contrario. Y el ejemplo más claro lo ha dado el escritor Marcelo Birmacher, cuando dijo algo muy claro, que es, del lado de Israel hay pocas víctimas civiles, pues los civiles están bajo tierra, protegidos por los soldados en la superficie. ¿Es así? Del lado del Líbano es al revés. Ali? Porque tuvieron Están la en los suerte búnkers. de tener los refugios esos y los ciudadanos árabes israelíes no gozan de ese beneficio y eso es bueno aclararlo. Pero además el poder de fuego es totalmente Pero lo que quiero decir es diferente. una cosa, Israel, permítame retrotraerme, si Hezbollah utilizara escudos humanos no tendría el grado de adhesión popular del que goza, dentro y fuera del Líbano. La gente en Líbano percibe a Israel como el padre protector, como aquel que los defiende contra el lobo feroz, contra este Moloch, contra lo que usted quiera percibe a llamar. Hezbollah, no Israel, perdón. La gente del Líbano percibe a Hezbollah. No, dijo Israel. Discúlpeme. La gente del Líbano percibe a Hezbollah como su protector.
claramente. Si usted fíjese una cosa, se ha retirado el ejército sirio, pero si Hezbollah no hubiese estado armado, hoy estaríamos hablando de otro Srebrenica o de Sabra y Shatila nuevamente, como llegaron en el 82 con los tanques a Beirut e hicieron lo que hicieron. Hezbollah, no nos cansamos de decirlo, actúa dentro de su país defendiendo a su gente y haciéndolo desde la ética. Se avisa antes de atacar y se dice, si nos atacan con esto, respondemos con lo otro. Aquí se habló del cumplimiento de la resolución 1701 y nosotros pedimos el cumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Yo no quería dejar colgado una afirmación que hizo Julián. Hezbollah, ¿está probado, existe semiplena prueba de que participó en el atentado contra la AMIA, Jorge? No, lo que hay es un informe coincidente de inteligencia de las principales agencias de inteligencia del mundo sobre la responsabilidad de Hezbollah en esos dos atentados. Del mundo pero no, está... de la Mossad y de la CIA, De los países árabes y la República Islámica también quiso aportar información y no le fue aceptada. Pero hay diplomáticos iraníes que están prófugos de la justicia argentina. Ninguno de ellos, señor. ¿No hubo un pedido que Londres se negó a extraditar a un diplomático? Sí, hay un pedido, hay un pedido. Se negaron, hay un pedido. No sé si Interpol, si está prófugo, pero... El tema es que no hay pruebas concretas. Como decía Julián al principio, hay una sospecha que, a mi juicio, tiene que ver con vinculaciones políticas, pero no hay una prueba concreta en una causa viciada en nulidad desde el juez en adelante. Es un problema muy serio para la Argentina, está claro. ¿Vos hizo bien la Argentina no enviar tropas para ayudar a la tregua? Yo no suelo juzgar la política exterior argentina si hace bien o hace mal. Me parece que muy pocos países están mandando por ahora tropas al Líbano porque la gran pregunta, lo está preguntando el gobierno español, es ¿a qué van? Creo que esa es la gran pregunta. Porque ¿y a qué van? Y creo que nadie lo sabe exactamente, porque hay cosas que están claras. No tienen mandato, por ejemplo, para combatir al Hezbollah. No es su rol. No tienen mandato para desarmar al Hezbollah, no tienen mandato para repeler al ejército israelí si el ejército israelí entra en el Líbano o si manda aviones para bombardear o si entra un comando como entró ayer en el norte del Líbano. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y esa es la gran pregunta. A veces las resoluciones de Naciones Unidas son un poco vagas justamente para que las aprueben de ambos lados. El problema es que cuando después hay que implementarlos, ahí hay que ver en el terreno qué es lo que va a pasar. El despliegue del ejército libanés en el sur del Líbano, esto es real, tiene que ver con la resolución. Ahora, está claro que el Hezbollah victorioso, militar y políticamente en la guerra, no va a ser desarmado por el ejército libanés, que además considera al Hezbollah como un movimiento de resistencia legítimo que pelea contra una ocupación extranjera. Quiero preguntarles a todos si es una guerra de medios esta también. Es una guerra de medios en el mundo y en la Argentina. Y lo pregunto en la Argentina no solamente por lo que le pasó a Hellblum, no solamente por lo que le pasó a Pedro Briguer, porque desde que discutimos el tema acá en La Cornisa, yo le estaba contando a Jorge Castro y Pedro lo sabe muy bien, hemos recibido mails con un tono fuerte, en algún caso amenazador, desde la comunidad judía, desde sectores minoritarios de la comunidad judía y también de sectores minoritarios... Es que es muy pasional el tema, Luis. Bueno, está bien, pero... Es muy pasional. Digo, ¿hay una guerra de medios? ¿Y quién la está ganando en todo caso, sí? Bueno, mi impresión es que no es que haya una guerra de medios per se, sino que en la prensa se refleja parte de la contienda política, ¿no? Y la contienda militar a veces. En este sentido, ya dije un segundo, por favor. En este sentido, hemos visto en el día de hoy, Página 12 publica fotos fraguadas por periodistas libaneses donde muestran a una mujer en distintos backgrounds de distintos edificios destruidos, donde vemos un ejemplo claro de manipulación fotográfica. ¿Y cómo sabe que son fraguadas? Bueno, esto es lo que Página 12 anuncia. Yo leo la prensa y, a ver, no soy un perito fotográfico para determinar. Estas son fotos fraguadas. Lo tengo aquí, sí, lo puedo mostrar si quieren. Hay un análisis sobre fotos y medios. Correcto, y casualmente las fotos reflejadas son todas en el Líbano, donde los propios periodistas libaneses, uno de Reuters muy famosamente, ennegreció el humo. ¿Por qué pasa esto? Eso sucedió, sí, se denunció en un blog. Correcto, Luis, la pregunta es ¿por qué pasa? Un segundito, yo también quiero un segundito, se lo está llevando a todo usted, pero lo que quiero decir algo es lo siguiente. Israel está desesperado, no sabe cómo ocultar. Está jugando a la escondida atrás del semáforo y tiene una espalda y un muslo así. Se inventó la internet. Hoy los teléfonos celulares sacan fotos y podemos enviar imágenes vía satélite al segundo. Todo el mundo... No hace falta ni que hablemos nosotros. Basta con ver lo que las imágenes muestran. Y con ver lo que las imágenes muestran sabemos lo que decía Castro de la asimetría de responsabilidades, de quién es el agresor y quién está matando civiles hoy en día.
Bueno, ¿quién está matando civiles? Hezbollah de manera deliberada ataca civiles. Israel se responde donde una guerra que no habría existido si Hezbollah no hubiera atacado en primer lugar, y lo hace contra Hezbollah. Desafortunadamente, como Castro menciona con toda coherencia, es una guerra asimétrica en lo estratégico. Es decir, porque es una guerra de guerrilla y de terrorismo contra un Estado democrático que se ve en la dilema moral de cómo responder a un edificio del que disparan misiles repleto de civiles. Julián, no es un dilema moral, ocuparon 18 años el Líbano. No, ¿Por qué no hay un ocuparon, problema, Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué ingresaron?